Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? If you did, maybe we could chill. Hey, I don't think you do. So you and me are new. Say my name, when no one is around you. Say, baby, I love you. We're running games, oh. Bueno, el Grupo Mina es un grupo de investigación y enseñanza dentro del Instituto de Computación que trabaja en gestión de redes e inteligencia artificial, y es el grupo que organiza este evento. Nuestros temas de interés es eso, es la inteligencia artificial, la robótica, y es lo que nos lleva a mostrar esa investigación, eso que se hace en facultad, abrirlo al público. Y una de las maneras más didácticas, capaz, es esta, es a través de competencias, permitiendo, integrando, ¿no?, el público, el que es aficionado, a los estudiantes de facultad, a los curiosos. Entonces integrás todo ese público y lo que se ha visto es que salen cosas lindas, digamos. El evento ha evolucionado, hemos hecho un montón de amigos, ves cómo algo que está buenísimo es ver estudiantes que compitieron cuando eran liceales. Hoy lo ves como estudiantes de facultad de ingeniería avanzados y que les va bien y está bueno. No sé si hay una relación entre que le vaya bien y que haya competido. La inteligencia artificial en realidad abarca un montón de campos. Matemática, lógica, psicología, filosofía, computación, porque en realidad es un tema súper complejo que habla de... Uno trata de crear seres inteligentes, y para crear seres inteligentes o entidades inteligentes hay que saber bien qué es la inteligencia y cómo es que los humanos generamos esa inteligencia y aprendemos, realizamos inferencias lógicas. Entonces eso todavía no está del todo claro. Entonces, está la parte de ciencias que investiga y la parte de inteligencia que trata de aplicar lo que se investiga en la ciencia. Bien, el sumo robótico es una disciplina que se utiliza mucho en investigación, digamos, pero para fomentar la robótica de una forma divertida, ¿no? Entonces uno dedica tiempo a programar robots que luchan, robots autónomos, eso es importante. Y ese mismo código que uno hizo para algo que es divertido, si se quiere, después se puede llevar a resolver problemas reales como una aspiradora robot, por ejemplo. Entonces, el sumo robótico es esa disciplina, por eso lleva el nombre, la competencia, pero dentro de la competencia hay un montón de categorías más, un montón de disciplinas más. Tenemos la del sumo robótico, que es esa, que hay dos robots que pelean en un dojo, pero además tenemos competencias de tránsito, donde hay una pequeña ciudad en miniatura, con calles y señales de tránsito. Entonces los participantes tienen que programar su robot, reconocer las señales de tránsito, respetarlas y realizar un recorrido, respetando todas las flechas, el par, el ceda, el paso. Después tenemos una competencia que se llama categoría básica, que el problema es que en una granja, después de un temporal, cayeron árboles y el camino quedó obstruido. Entonces el robot básicamente lo que tiene que hacer es recorrer una línea, ir sacando los obstáculos del camino, ponerlos a un costado y despejar el paso para que el dueño de la granja pueda trabajar. Todos los años ha crecido un montón el campeonato, es impresionante, pero los robots llaman mucho la atención, son divertidos. Y además el hecho de tener dispositivos, aparatos que solo resuelven cosas, eso también llama la atención. Al principio, en los primeros años, era en una habitación pequeña de 4x4, digamos, y había 10 participantes o público total. Y hoy solo de competidores tenemos alrededor de 300 personas. Las competencias son abiertas, o sea, puede participar cualquier interesado en la robótica. En general no hay límites de edad ni ninguna restricción, salvo algunas categorías especiales, como por ejemplo hay una categoría que se llama escolar, que es esa de la granja, pero una versión un poco más simplificada, que es exclusiva para escolares.
Después tenemos una competencia de luchas robóticas paraliciales y todo el resto de las categorías son abiertas a todo el público y puede competir tanto un ingeniero como un licial o un grupo de aficionados. No hay ninguna restricción al respecto. La idea que tengo es el silencio que hubo sobre el coronel. Claro. No se hablaba. No se hablaba. La historia de la familia Escayola la empecé a conocer por fuera de la familia. En mi casa nunca se dijo nada. Yo no tengo por qué hablar de eso. No tengo por qué hablar de eso. Carlos Escayola, cuando llega a Santa Ciudad, 1866, es una villa de pocos habitantes. Hay una época de esplendor en toda esta zona debido justamente a la incidencia de las minas de oro, a todo lo que significó ese movimiento que se fue denominado la California sudamericana. Era la civilización, era París que llegaba a Tacuarembó. Es una cosa impresionante. El Teatro Escayola. El presidente de la República, en uso de sus facultades, lo nombra coronel. Y él desde el año 81 hasta el 90 es el jefe político de policía de Tacuarembó. Podía hacer y deshacer. Era como un pequeño señor feudal. Una cosa es que alguien se case con 3 o media docena de hermanas. Pero otra cosa es que cuando estaba casado con la segunda de las hermanas Oliva, se prohibió hablar del tema. Yo creo que caló tan hondo, tan hondo, tan hondo, que aún hoy se siente ese silencio. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos. Escucho voces que me dicen del pasado y me recuerdan de las cosas que he dejado atrás. Siento ganas de tenerte nuevamente aquí a mi lado, pero hay algo que me dice que no va a funcionar. Todavía escucho voces que me dicen del pasado y me recuerdan de las cosas que he dejado atrás. Siento ganas de tenerte nuevamente aquí a mi lado, pero hay algo que me dice que no va a funcionar. Yo mataría por un minuto más entre tus piernas, entre tus piernas, entre tus piernas.
Escucho voces que me dicen del pasado y me recuerdan de las cosas que he dejado atrás. Siento ganas de tenerte nuevamente. Hoy pensaba que como es un feo día, había que hacer salir el sol adentro de uno y crear una atmósfera interior, para introducir un tema asociado a la educación y asociado al lenguaje. Es una contraposición que vamos a hacer, a ver si logramos entender una cosita que es clave para que esa atmósfera interior y exterior que queremos crear nos permita potenciar la vida. Y vamos a entrar al tema recordando que las palabras correspondientes nutrición y educación son el mismo concepto a lo largo de años que no podemos medir en la lengua griega y en la cultura griega. La paideia, título que utiliza Jäger para la historia de los ideales de la cultura griega, la paideia de Werner Jäger, libro muy recomendable. La paideia, que es la educación y por extensión la cultura, comparte con la palabra nutrición, que en griego yo no recuerdo ahora cómo se dice, a su vez con paidia, que es juego. Es decir, que la palabra educación tiene una raíz común que junta el juego, el pasatiempo, con la educación, que después se convierte en la cultura, y con la nutrición. Va a pasar mucho tiempo, así como podemos ver como el mito, el arte y el lenguaje al principio, como creación espiritual, son nada más que una unidad, y para que independientemente se desarrolle la pintura o la danza o la religión cristiana, tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, durante mucho tiempo nutrición y educación eran lo mismo. Hoy ya se produjo la escisión y nosotros hablamos de nutrir el alma con un libro, con la música, y hablamos de nutrir el cuerpo. Los chinos, el pensamiento clásico taoísta chino, Chuang-Tzu, repiten, porque es un saber que se repite oralmente, es algo que se dice, es algo que se enseña, porque asociado a educación tenemos que pensar en preceptos, en mandamientos, en consejos, en tradiciones. Los chinos dicen nutrir la vida. Yang Sheng. Nutrir la vida no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con dioses, no tiene nada que ver con creencias, no tiene nada que ver con moral, no tiene nada que ver con psicología. Nutrir la vida es simplemente, en primer término, respirar. En primer término, respirar. Entonces nos encontramos que en Occidente vamos a comparar dos pliegues del pensamiento, el pensamiento chino y el pensamiento griego, que no se tocaron, que no se influyeron, que están separados, y llegan a conclusiones distintas. Cuando el pensamiento occidental decide tomar partido por la teoría, por el pensamiento abstracto, por el conocimiento, por el saber, un camino sin fin, un camino infinito, el camino de la abstracción del pensamiento griego y la fundación de la episteme, de la ciencia, que todavía hace más general todo aquello, camina en una dirección, porque Aristóteles, cuando señala las formas de vida orgánica, dice, bueno, lo que nos va a hacer hombres
es el deseo de saber. Ese deseo de saber, el conocimiento, es el que diferencia de la vida orgánica de una planta o de un animal del desarrollo intelectual que da la abstracción y el pensamiento. Los chinos, en esa encrucijada, que a mí me gusta llamarla, y esto es un aporte que se me ocurre como la encrucijada de la raíz de la palabra, ¿no? Cuando una palabra da a otra. Las palabras dan origen, una palabra da origen a otra. Pero cuidado con el lenguaje. Cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje está lleno de trampas. El principio fue el verbo. Quiere decir que el verbo es la acción. Bueno, la palabra acción no es un verbo. Juegos del lenguaje. Peligro. Mucha atención a la hora de creer que estamos pensando. Si estamos sirviéndonos de la palabra. Entonces, el chino camina en otra dirección. Sale en defensa de la vida orgánica. Porque para el chino nutrir la vida es nutrir la naturaleza. Para el chino clásico, taoísta, la naturaleza humana es la vida. La naturaleza humana es la vida. Entonces, nutrir la vida, que mostramos que no tiene un peso, un énfasis moral, no tiene énfasis teológico, se trata simplemente de ese capital, comparamos la palabra en la economía y en la filosofía, ese capital de vida que nos fue dado, tenemos que cuidarlo, tenemos que salvarlo, podemos perder nuestro capital. Ahí hay una enseñanza hermosa que describe Xuanzé, porque son las dos formas de perderlo. Aquel que se había retirado, el eremita, que había cuidado su ser interior de una manera, pero es devorado por un león, devorado por él afuera. Y aquel otro que tenía 30 años y ya conocía toda la fiesta, ya se había encargado de tener toda su vida social absolutamente desarrollada, ya había creado, el afuera lo sostenía, muere por una enfermedad de adentro. No aparece el león de afuera, aquel solitario, en la selva. Era lógico que pudiera morir así. Este otro muere así. Esos dos extremos nos muestran que no hay que apegarse a ninguna posición. No puede haber apego en las posiciones. La respiración es la que enseña eso. En la encrucijada de la raíz de las palabras, como le empezamos a llamar, nutrir la vida se separa de la educación. Porque la educación va a manejar la energía, esa corriente subterránea con la que se la tiene que ver la educación. Educar es manejar energía. El pensamiento chino nace en la respiración y no en la percepción. Lo vinimos desarrollando. Ahora enfrentamos nutrir la vida a educar. Porque las palabras, y en griego, nutrición y educación, eran las mismas. Incluso la vinculamos al juego, al pasatiempo. Paideia, educación, luego cultura. Y vamos a hacer una lectura de Julien, su libro Nutrir la vida, a propósito de la respiración y de el papel de la respiración en la formación del chi. Justamente lo que decíamos hoy de Confucio. Confucio es el experto en el justo medio concebido o entendido como la renovación por alternancia. Esa bipolaridad de la lengua china, siempre esa bipolaridad, ¿no? ¿Qué es la respiración sino precisamente esa incitación continua a no detenerse en ninguna de las posiciones adversas de inspiración o expiración, a dejar más bien que una llame a la otra y a renovarse a través de ella, fundiéndonos entonces en el gran ritmo, según el cual no deja de evolucionar el mundo, y que nunca perdieron de vista los chinos, el de la alternancia del día y la noche, o el de las estaciones. Por esto, la respiración, ella no solo es símbolo, imagen o figura, no es solo símbolo, imagen o figura, sino también vector de la nutrición vital. Mantenerse en evolución sería el objetivo. No es un objetivo religioso, no tiene una presión psicológica, no es moral, sobre todo no es teológico. Mantenerse en evolución por refinamiento
por refinamiento, que hay que ver bien ese concepto, que consiste, y por desobstrucción, que es el otro gran concepto. O sea, por refinamiento y desobstrucción nos mantenemos en evolución. Pedirle a la persona que me mira que se quede tranquila, que no hay nada de lo que yo digo es mío, ¿no? Nada de lo que estoy diciendo es mío, proviene de mí, es una propiedad social del lenguaje. Maravilloso lo de Wittgenstein, 120 pesos en la feria. Dice Wittgenstein que no hay problemas filosóficos, hay problemas de lenguaje. Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Qué cosa que pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa que pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El cielo retomando en el viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Fantasma, bombo y platillo campeón. Qué cosa que pinta, qué linda que está. Que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira